Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Rodrigo Weiner en esta sección Por Siempre Israel. ¿Qué tal, Rodrigo? Shalom, Jorge, buenas tardes. Estás trabajando en la Organización Sionista Mundial, recuérdanos tu cargo allí. Exactamente, como director para Iberoamérica del Departamento de Actividades para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial, exactamente. Bueno, y hemos venido hablando en las últimas veces, porque al principio hemos hablado de los símbolos de Israel, de la bandera, de la tikva, etcétera, etcétera, y después hablamos de los grandes próceres de Israel, de Herzl, de Ben Gurión, de Pérez, y hoy vamos a hablar del sionismo, pero ya no lo podemos considerar un prócer porque es un político actual, es un político que antes fue periodista, estamos hablando de Yair Lapid, que es el líder del partido Yesh Atid, que en la coalición anterior estuvo con Netanyahu, en esta coalición no está, y también hijo de un conocidísimo periodista. Exactamente. Pero aparte de todo este currículum, lo que nos importa es un artículo que escribió hace un tiempo y que tiene mucho valor y sigue teniendo valor y se llama simplemente Soy sionista, ¿no? Exactamente, exactamente. Este artículo forma parte, primero cabe destacar que cito este artículo y traigo este artículo de Yair Lapid, no como político, sino del Yair Lapid periodista y el del Yair Lapid hijo de Yossi Tomi Lapid, conocido político y también periodista, y también sobreviviente de la Shoah, ¿sí? Que ha escrito, bueno, tiene varios escritos, muy famoso, muy importante para la identidad israelí. Y no traigo, digamos, nada que tiene que ver con el Yair Lapid de hoy en día, el de las coaliciones o de la oposición, de parte del gobierno o no parte del gobierno. Cabe destacar que es un muy buen artículo que nos da a pensar y nos abre muchos interrogantes respecto a qué es ser sionista hoy en día, de este Yair Lapid, de esta cara del Yair Lapid, que como dije bien, del Yair Lapid periodista y escritor. A nosotros, bueno, como este artículo forma parte del material Por Siempre Israel, que hemos estado hablando, del cuadernillo que lleva este nombre, que hemos editado en el marco del proyecto Beit Ha'am de nuestro departamento para los 70 años de Israel. Y yo quiero recordar a los oyentes una frase que es nuestra frase de cabecera para todo nuestro trabajo sionista cada día, es aquella frase de Herzl que dice, que siempre la repito, discúlpenme si soy reiterativo, en donde él dice que ha llamado al sionismo un ideal sin fin y que cree que aún después de lograr nuestra tierra, la tierra de Israel no dejará de ser un ideal, porque el sionismo como tal, lo entiendo yo, no es solo la aspiración a la porción de la tierra prometida, sino también la aspiración a una perfección moral y espiritual. ¿Sí? Dicho esto, que lo vuelvo a repetir siempre, nos preguntamos entonces qué es esa perfección moral y espiritual, qué es el sionismo, qué es ser sionista. No hay una sola respuesta. Y lo bueno que trae este artículo, del cual ahora vamos a leer algunos de sus pasajes, que es muy interesante, son 12 razones que da Yair Lapid por la cual él se considera sionista. Así que, si me permiten, voy a hacer uso de la lectura para intrometernos en estas palabras tan profundas y poder luego reflexionar con ellas. Soy sionista, dice Yair Lapid, esto es un artículo publicado en el periódico Yediot Ahronot en el año 2009. Dice, soy sionista, creo
en la tierra de Israel, creo que en la tierra de Israel se levantó el pueblo judío, pero un poco tarde. Si hubiera escuchado el reloj despertador, no habría habido una Shoah y mi abuelo, muerto, cuyo nombre ahora llevo yo, habría alcanzado a bailar un último vals con la abuela a orillas del Yarkon. Segunda razón, soy sionista. El hebreo es el idioma en que agradezco al Creador y también insulto en el semáforo. El cargoso que me llama Ají, que significa hermano, es de verdad mi hermano. El Tanaj no incluye solo mi historia, sino también mi geografía. El rey Shaul buscaba sus mulas en la ruta 443. El profeta Yoná subió al barco en Yafo, no lejos del restaurante de Margaret Tayar, la terraza de la que David espiaba a Batsheva, la compró seguro algún oligarca. Tercer motivo, soy sionista. La primera vez que vi a mi hijo vestido con uniforme de Tzahal, me puse a llorar. No me perdí un solo encendido de antorchas de Yom Ha'atzmaut desde hace ya 20 años, y si bien mi televisor es coreano, le enseñaré a estar a favor de nuestra selección. Cuarto, soy sionista. Creo en nuestro derecho a esta tierra. Los que han sido perseguidos durante toda su historia, sin razón alguna, tienen derecho a un país propio, con un F-16 gratis el fabricante como extra. Me duele toda manifestación de antisemitismo desde Londres hasta Mumbai, pero en mi interior creo que los judíos que eligen vivir en el exterior no entienden algo muy básico acerca del mundo. El Estado de Israel no fue creado para que el antisemitismo desaparezca, sino para que podamos mandarlos a freír espárragos. Quinto, soy sionista. Me dispararon en el Líbano. Un misil Katyusha cayó a pocos metros de mí en Kiryat Shmone y al lado de mi casa cayeron varios misiles en la Guerra del Golfo. Estuve en Sderot, una ciudad del sur de Israel, cuando se escuchó la alarma Tzeva Adom, la alarma roja. Terroristas estallaron no muy lejos de la casa de mis padres. Mis hijos estuvieron en el refugio cuando todavía no sabían pronunciar su nombre, pegados a su abuela, que había llegado de Polonia escapándole a la muerte. Y de todos modos, siempre me sentí afortunado de vivir aquí y no me siento bien en ningún otro lugar. Sexto, soy sionista. Creo que toda persona que vive aquí debe servir en el ejército, pagar impuestos, votar en las elecciones y conocer la letra de por lo menos una canción de Shalom Hanoch. Creo que el Estado de Israel no es solo un lugar, sino también una idea. Creo con todo mi corazón en los 3 mandamientos adicionales grabados en una pared del Museo de la Shoah en Washington. No colaborarás con el mal, no serás un testigo pasivo, no serás una víctima. Séptimo, soy sionista. Me acosté boca arriba en el Vaticano para asombrarme con la Capilla Sixtina. Compré una postal en la Catedral del Notre Dame en París y me impresioné profundamente con el pequeño Buda de Esmeralda en el templo de Wat Phra Kaew en Bangkok. Pero todavía creo que Tel Aviv es más divertida, el Mar Rojo más verde y que los túneles del Kotel brindan una experiencia espiritual mucho más fuerte. Es cierto que no soy objetivo, pero no lo soy tampoco respecto de mi esposa y mis hijos. Octavo, soy sionista. Soy un hombre del mañana, que vive también su futuro. Sigo la dinastía de Moshe Rabbeinu, Jesús, el Rambam, Sigmund Freud, Karl Marx, Albert Einstein, Woody Allen, Bobby Fischer, Bob Dylan, Franz Kafka, Herzl y Ben Gurion. Soy parte de una minoría minúscula y perseguida que ha influido en el mundo más que ninguna otra. Mientras otros invertían sus mejores esfuerzos en sangre y fuego, nosotros tuvimos la sabiduría de invertir en sabiduría. Noveno, soy sionista. A veces miro a mi alrededor y me lleno de orgullo, porque vivo mejor que 1.000 millones de hindúes, que 1.300 millones de chinos, que todo el continente africano, que 250 millones de indonesios, mejor que los tailandeses, los filipinos, que los rusos, los ucranianos, y que todo el mundo musulmán, exceptuando al sultán de Brunei. Vivo en un país sitiado
que no tiene ningún recurso natural y de todos modos los semáforos siempre funcionan y las computadoras están conectadas a internet de banda ancha. Y si te olvidare, oh Jerusalén, que se olvide mi diestra, pero si quieren conseguir estacionamiento, olvídense. Décimo, soy sionista, el sionismo me es natural como ser padre, esposo e hijo. Las personas que sostienen que ellos y solo ellos representan el sionismo verdadero, me parecen ridículos. Mi sionismo no se mide por el tamaño de la kipá, por el barrio en el que vivo, ni por el partido por el cual voto. Nació mucho antes, en una calle nevada del gueto de Budapest, donde mi padre intentaba, en vano, entender por qué todo el mundo intentaba matarlo. 11, penúltimo. Soy sionista. Cada vez que muere una víctima inocente, inclino mi cabeza, pues una vez fui una víctima inocente. No tengo ninguna voluntad o intención de aceptar los estándares morales de mis enemigos. No quiero parecerme a ellos. No vivo sobre mi espada, solo la tengo debajo de la almohada. Número 12. No solo tengo derecho de herencia ancestral sobre esta tierra, sino también obligación de herencia para con mis hijos. La gente que fundó el Estado vivió y actuó en condiciones mucho peores que yo, y de todos modos no se conformaron con sobrevivir. Intentaron crear también un país mejor, más sabio, humano y moral. Ellos estuvieron dispuestos a morir por este objetivo, yo intento vivir por él. Ese es el artículo de Yair Lapid. Yo creo que es muy, muy interesante para toda nuestro trabajo, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos como sionistas en Israel y en la diáspora. Y nos deja muchos temas para reflexionar. Obviamente, cada uno de estos 12 puntos, de estos soy sionista, se puede de cada uno reflexionar y uno puede pensar desde diferentes puntos de vista. Y la pregunta que yo naturalmente que le haría a un grupo que está frente a mí es ¿con cuál de ellos me identifico más? Sí, con el sionismo de que me siento sionista porque veo a mi hijo ir al ejército o de que me siento sionista porque soy parte de una dinastía de sabios como Franz Kafka, Ben Gurion, Woody Allen, Bobby Fischer, de sabios y de famosos. La pregunta acá es una amplia, digamos, no es una descripción, si quieres, es una amplia, tampoco es una definición, no sé cómo llamarlo, es un amplio espectro del sionismo, ¿sí? Como que abarca muchos puntos con los cuales diferentes personas pueden identificarse, diferentes personas que vivan incluso en diferentes lugares, incluso gente que acá él lo detalla como alguien que vive en Israel, pero como bien dijo Herzl en uno de sus diarios, el Estado de Israel no solamente el Estado o sea, Israel no va a cobijar a todos, nunca va a cobijar a todos los judíos del mundo, pero sí el Estado de Israel cuando se cree va a ser la fuente de orgullo para todo judío que viva en el mundo libre. Y ahí iba a ser el refugio a aquellos que vivan en el mundo oprimido, ¿sí? Que en este caso, bueno, acá Yair Lapid toca esos dos puntos, como yo dije anteriormente, Yair Lapid es es hijo de sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto, y su padre, bueno, su abuelo ha fallecido también, ha perecido en el Holocausto. Así que, bueno, esta es la reflexión que dejo para hoy en día, que podemos pensar siempre cuál es, digamos, si puedo describir, cómo puedo hacer para describir mi propio soy sionista, o incluso en qué se diferencia la identidad sionista de un judío que nació
que vive en Israel, con la identidad sionista de un judío que nació y vive fuera de Israel. Como digo, aquí Yair Lapid pasa por muchos de estos aspectos, como hijo de húngaros que perecieron la Shoah en Europa y que sintieron, como dijo él en un pasaje, que mi padre trataba de entender: soy sionista porque todavía estoy tratando de entender aquello que a mi papá lo desvelaba la noche, de por qué todo el mundo intentaba matarlo. Así que, bueno, hay muchas otras aspectos, y hay otros escritos de Yair Lapid en un libro que me van a perdonar, pero yo me acabo de olvidar el título del libro, en donde él describe un lugar, ¿sí?, que está al lado del Danubio. El Danubio es el río que atraviesa Budapest, que hoy en día pueden ver que hay un monumento muy estremecedor donde hay zapatos, ¿sí?, porque hay zapatos que simbolizan a aquellos hermanos nuestros que eran tirados, hermanos nuestros judíos que eran tirados al agua vivos por los nazis. Y él describe que al costado del Danubio, el abuelo, básicamente, el padre, básicamente se escondió en un baño público verde que había del lado del Danubio. Y él describe ese lugar, y me da piel de gallina pensarlo cuando lo pienso en el libro. Dice: este es el lugar donde yo me convertí en sionista. Cuando mi padre me trajo aquí, me dijo: ves ese bunk, ese budque verde, ese cosito verde que hay ahí, ese lugar, ahí es donde yo me convertí en sionista, porque la razón de ser de este Estado es que nunca un judío va a sentir lo que sentía mi padre en ese momento, que no tenía dónde ir. Así que con esta frase vamos a terminar por hoy, y los invito a la reflexión como siempre, y a seguir ampliando a través de nuestros materiales que traen estos textos tan interesantes. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo Weiner, perdón, Rodrigo. Te estaba cambiando el nombre, Rodrigo Weiner, por estas reflexiones de Yair Lapid que nos traes, también tuyas, y te esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias, Jorge.